100.5. Me refería a la carretera de Samaná, dije carretera Juan Pablo Duarte. Juan Pablo II, el Papa. Juan Pablo II es el nombre de esta carretera, la de los 106 kilómetros de la autopista del nordeste. Buenos días, Marilena, adelante. Buen día, Julio. Buen día, Eury, Oli. Bienvenido a casa, los dos que estaban un poquito lejos de la ciudad, uno en el país, otro fuera del país, pero siempre aquí en Sol de la Mañana. Buenos días a todos ustedes. Un buen discurso, así califico esa exposición del presidente Luis Abinader rindiendo esa rendición de cuentas frente a la Asamblea Nacional el 27 de febrero. Largo. Siempre pasa eso, muy largo, 1 hora, 20 minutos, algo más demasiado, sobre todo para un presidente que habla mucho, que habla frecuentemente y muchas de las cosas que dijo ya se conocían. Eso, para la próxima, se puede hacer en menos tiempo. Ahora bien, sobre los logros presentados y avances de proyectos que va a anunciar con detalles próximamente, esto habla de un presidente con jornadas de trabajo de 12, 14, 16 horas, muchos días del mes. Y esto es muy positivo. A los políticos, en términos generales, desde el presidente y su PRM, partido de la oposición, a todos los partidos, déjense de mezquindad. Eso ya debió quedarse en el siglo pasado, que estamos en el siglo XXI. Destáquese por sus logros y subiendo un escalón, no pisoteando al otro para que quede más abajo. Hay mezquindad. Cuando la oposición, los legisladores del PLD, recién terminado el discurso, hablaban de que el cambio es de reversa, que el PRM ha fallado, prometieron bajar los precios de los combustibles y los alimentos y no lo han hecho, prometieron no tomar préstamos y no lo han hecho. Dios mío, ¿y la pandemia? Olvidaron la pandemia y además no se puede evaluar 6 meses de trabajo, que es lo que tiene esta gestión, y si lo comparamos con 16 años ininterrumpidos con gestiones de gobierno de su partido. Entonces, creo que hay que recordar que al equipo de Luis Abinader le tocó un combo, un todo incluido, la masa y los huesos. Los huesos, que es lo más fácil que se ve de esta situación, son los retos sanitarios, económicos y problemas sociales que traen estos por la pandemia. ¿Cuál es la masa? ¿Cuál es la parte positiva, si la vemos de algún modo, de esta pandemia? Las licencias, los permisos que genera el estado de emergencia. Hay licencias y además el apoyo, la solidaridad, la unión que concita una situación atípica como esta. ¿Cuántos aportes ha habido en términos económicos y a otro nivel del sector privado? Desde marzo del año pasado hasta la fecha por la pandemia. Entonces, eso fue lo que le tocó a Abinader y punto. Y en esas circunstancias es que tiene que ser evaluado. Momentos cumbres del discurso que provocó que la gente presente en la asamblea se pusiese de pie, que aplaudieran y además que muchos elogiaran a través de las redes y otros medios estos temas tratados. El reconocimiento a la diáspora. Dominicanos que en diferentes partes del mundo trabajan contra viento y marea, soportando temperaturas de menos 0 grados y no importa las circunstancias, cumplen con un compromiso que tienen con sus familiares y por ende ayudan al país. Fue emocionante ese momento en que todos de pie aplaudieron por la diáspora, luego que el presidente Luis Abinader dijera: los dominicanos en el exterior son parte importante del crecimiento económico de este país, gracias a las remesas que puntualmente envían a sus familiares para su sustento, y a ellos quiero expresarles todo mi apoyo y agradecimiento. Y destaco esto en primer lugar como una manera de reconocerlos a ustedes que también forman parte vital de este programa de Sol de la Mañana y de todos los programas de las emisoras de RCC Media. Otro punto también que motivó aplausos, que se pusieran de pie, fue lo relativo a cero impunidad. ¿Qué pasa? Esto fue un compromiso que hizo el presidente, que hizo el PRM en campaña
y que tiene que cumplir. No hay otra opción. ¿Honra este compromiso o lo honra? No hay otra opción de ser impunidad. ¿Qué dijo? El que la hace, la paga. Este es ya un país sin impunidad. Hoy los dominicanos saben, y este es un principio sagrado, que el que la hace, la paga. Nadie quedará impune si comete un delito, ni nadie interferirá en su resolución. Él habló en presente. Al hablar en presente, esto incluye lo del pasado y posibles delitos, malas prácticas que se puedan cometer en la presente gestión. Entonces, a estar muy atentos para que se cumpla con este compromiso. Otro momento importante, el relativo a la revisión de los precios de los combustibles. Esto alegró a mucha gente, porque esto nos afecta a todos. El que tiene vehículos se ve afectado por el precio del combustible, el que utiliza transporte público también. Pero el que no, todo el que compra un alimento, un producto, se ve afectado por el aumento en el precio de los combustibles, por el tema del transporte. O sea, eso nos afecta a todos. Ahora, el que más respiró, me imagino, en la Asamblea Nacional ante este anuncio fue el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó. ¿Por qué? Porque le han hecho realmente bullying con el tema de la formulita. Aquella vez que presentó de que calculó lo que uno gastaba en combustible, lo redujo a la mitad porque él dice que se paga casi el 50% de impuestos y usted dice, y decía, usted casi es dueño de Refidón. Y entonces la gente le dice, pero tú siendo ministro de Industria y Comercio y la formulita no la aplicas, ¿por qué no bajan los precios de los combustibles? Y la respuesta de él había sido, bueno, para esto hay que modificar la ley. ¿Qué dijo el presidente Abinader? Bueno, destacó lo que todos sabemos, el precio del aumento en el petróleo, dice que ha aumentado desde agosto hasta la fecha más de un 45%, que a su llegada este se cotizaba en $42.34 el barril y que en febrero llegó a $63 el barril y que solamente en enero y en febrero, para compensar esas alzas y no trasladársela al consumidor, el gobierno había tenido que asumirse 967 millones de pesos. Por eso dice que va a presentar un proyecto para revisar la ley de hidrocarburos y modificar todo lo que tiene que ver con la estructura de costos y la fijación de precios. Eso es un proyecto. Y lo otro también, que Julio ya lo mencionó, lo relativo al peaje sombra, como él lo calificó como infame. El peaje sombra, como ustedes saben, es ese dinero que le garantiza mediante contrato el Estado Dominicano a la empresa concesionaria porque se había calculado X cantidad de conductores que iban a utilizar ese peaje. Pero si esa X cantidad de conductores no lo utilizan, el gobierno le garantiza a la empresa X cantidad de dinero anualmente, un mínimo. Y el presidente recordaba que el Estado hasta la fecha ha tenido que pagar 26.835 millones de pesos como parte de ese acuerdo. Dice, solo en este año 2021 exigen el pago de 7.000 millones de pesos por ese concepto. Solo como referencia, dijo Abinader, esto representa casi el doble de su costo original. Y de seguir esta modalidad, al concluir, habríamos pagado casi 6 veces su verdadero valor. Esto es sencillamente inaceptable. Por otro lado, nos llamó la atención lo que dijo el presidente sobre la vacunación. Y ahí nos preguntamos, ¿tendrá él exceso de optimismo o es que no le dan información de lo que está ocurriendo con el plan de vacunación? Porque él decía que a finales de junio, después de hablar de las vacunas que iban a llegar y más o menos el cronograma de cómo iban a llegar al país, que sí se han hecho esfuerzos para que estas vacunas lleguen, pero decir que a finales de junio el 80% de la población más o menos estará vacunada, creo que es un exceso. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, él había dicho que el 40%, según las encuestas de las que disponía, rechazaba la vacuna. Entonces, ¿cómo se va a convencer a la mitad de esa población que rechazaba la vacuna para que se vacune antes de junio? No hemos visto ninguna campaña en ese sentido. Y por otro lado, ¿qué está ocurriendo? Y tenemos reportes de lo que está ocurriendo en Santiago, aquí en Santo Domingo, en Puerto Plata, entre otros lugares, para que Jaime Tomás no nos acuse de que solamente hablamos de lo de Santo Domingo, vámonos a Santiago. En Santiago, en centros de vacunación, en Pucamaima, en Villa Olga, en Gurabito, ¿qué está pasando? Al que le toca, el que le toca no llega. Entonces dicen ahí,
después que sacamos la vacuna del refrigerador, si no la utilizamos, se daña. Entonces hay que utilizarla con el que venga. Y aparecen gente, pero se comenta, esto no es oficial, se comenta que avisan de manera selectiva a determinadas personas. Entonces hemos visto certificados de vacuna de esta primera dosis a personas que tienen 50 y pico de años. Entonces se está cumpliendo con el orden, en algunos casos no. Si es cierto que la gente no está yendo, no falta información. ¿Qué se está haciendo a nivel de convocatoria para que el que le toque vaya y el que no esté convencido, tratarlo de convencerlo y que de manera voluntaria vaya? Y es cierto que están avisando de manera selectiva para que determinadas personas aprovechen de esas vacunas que no están aprovechando los que realmente les toca. Todas esas preguntas tenemos en torno a la vacunación y como dijo el presidente Abinader, no bajemos la guardia ahora que ya vemos la luz al final de este largo túnel. Queda mucho menos que antes. Lo de la educación es positivo, que dijo que vendrán dispositivos tecnológicos, se van a distribuir en los próximos días. Hay interés de seguir reduciendo la brecha digital. Hay que reconocer que este es un trabajo que se viene haciendo desde el gobierno anterior. Habló también de que se anunciará el cronograma para un retorno seguro y voluntario a las escuelas y decía que habrá igualdad de oportunidades, con pandemia o sin pandemia. En torno a esto, asimilar una de las grandes lecciones en materia de educación de la pandemia. Esta igualdad no puede ser de limitaciones. No puede ser de limitaciones. Limitamos escuelas, no solo las grandes del sector privado, escuelas humildes, pequeñas del sector privado que estaban preparadas para la educación presencial y que habían hecho inversiones y sacrificamos esas escuelas por el resto. Entonces, esta igualdad no puede ser limitando a los que pueden y tienen mejores condiciones, porque entonces vamos a estar peor todos, en vez de que esos que pueden sigan trabajando y contribuyan con el objetivo común de eliminar la falta de equidad.